En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Feliz Epifanía del Señor. Bienvenidos a esta lectura y reflexión es el segundo domingo del tiempo de Navidad, y aquí en los Estados Unidos pues coincide con no que coincida, sino que celebran la Epifanía hoy. Tradicionalmente la Epifanía del Señor es el 6 de enero, y hoy pues está muy cerca, es el 5 de enero. En fin, pues feliz Navidad, estamos aún en el tiempo de Navidad. No he estado subiendo videos en este tiempo, pues estaba descansando, pasando tiempo con la familia y, en fin, tratando de disfrutar la Navidad. Espero que ustedes también así lo hayan podido hacer. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 6. Levántate, resplandece, que llega tu luz, y la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira que las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Las naciones caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos ellos se congregan, vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, tus hijas abrazadas a su costado. Entonces mirarás y te pondrás radiante. Palpitará y se ensanchará tu corazón, pues la abundancia del mar se volcará sobre ti. Llegará a ti la riqueza de las naciones. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y Efá. Todos vendrán de Sabá, cargados de oro e incienso, pregonando alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Pues esta lectura, aunque pequeña, está muy cargada de tantas cosas, hermanos. ¿Cómo pongo esto? Como he dicho varias veces, y no está de más repetir, las profecías bíblicas pueden tener, y de hecho tienen, más de una aplicación. Así como el ejemplo que casi siempre pongo es cuando el Señor dice, de Egipto llamé a mi hijo. Originalmente se refería al pueblo de Israel, que fue el que él llamó de Egipto. Siendo todavía pequeño, porque cuando el pueblo de Dios fue a Egipto, era un puñado de personas. Jacob, sus hijos y sus familias, las esposas e hijos de Jacob, era todo. Después de unos 400 años o así, pues que estaba ya grande el pueblo de Dios, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la primera aplicación de esa profecía, de esa narración bíblicamente. Vemos que también se le aplica al Hijo de Dios hecho hombre, a Mesías, a Jesucristo, que nos dice el Evangelio de San Mateo que, como dice el profeta, para que se cumpliera la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el ángel se le aparece a San José, nuestro patriarca, y le dice que ya han muerto los que querían la muerte del niño, y lo llama de Egipto. Así que
las profecías bíblicas tienen más de una aplicación, no contradictoria, sino complementarias, porque en la historia de la salvación hay varias etapas. Etapas que van haciéndose más perfectas, porque pues es así es toda la historia de la vida espiritual. Dice San Pablo que pues cuando erais unos niños pequeños, pues había que daros comida con papilla, ¿no? No comida fuerte. Pero a medida que os vais haciendo más perfectos en Cristo, pues podéis recibir comida más fuerte. Y estamos llamados a crecer espiritualmente hasta que Cristo reine completamente en nosotros, en nuestro corazón. Matar al hombre viejo, Adán, la naturaleza caída, y que vaya creciendo el hombre nuevo, Jesucristo, el nuevo Adán, el Rey. Pues bien, y esta lectura de hoy de Isaías, pues es igual, tiene más de una aplicación. Vamos a ver la primera, que se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios hebrea. ¿Por qué digo iglesia hebrea? Si no han visto los otros videos, es que la palabra iglesia, en griego eclesia, si fuese a traducirse y no a transliterarse, pues es congregación. La congregación es lo que quiere decir eclesia. Nosotros pues hemos utilizado la palabra eclesia para tener la palabra iglesia, porque no es una congregación cualquiera, no es cualquier cosa que se congrega, pues es la iglesia, no. Por eso se conserva la raíz griega de la palabra iglesia, pero lo que quiere decir es congregación. En el Antiguo Testamento, también utilizando otra palabra en hebreo, para referirse a la congregación de Dios. Por cualquier razón, pues no se traduce como iglesia, pero es la misma. La congregación del pueblo de Dios, la palabra usada como congregación, es la misma que originalmente se usó para la congregación después de la encarnación. Es la misma. Por eso me refiero a la iglesia hebrea, es decir, la congregación, el pueblo de Dios hebreo, y la iglesia católica, la congregación del pueblo de Dios, no ya solamente a los hebreos, sino a todas las naciones. O como dice, creo que es en los Hechos de los Apóstoles, donde dice, a la iglesia en todas partes, es como se traduce, pero en griego, pues utiliza la palabra católica. O sea que la iglesia católica sí está presente y mencionada en los Hechos de los Apóstoles. Y se refiere a eso, la iglesia de Dios en todas partes. Pues bien, después de esa pequeña aclaración, vamos a proseguir. Aquí el profeta le está hablando a Jerusalén, y es importantísimo, porque el pueblo de Dios no era solamente Jerusalén. Jerusalén era la capital del pueblo de Dios, era donde vivía el rey, aquel que estaba encargado del pueblo de Dios, de la iglesia hebrea, residía en Jerusalén. De manera que si Jerusalén se regocijaba, el pueblo entero se regocijaba. Si Jerusalén sufría, pues el pueblo entero igual. Eso en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en la iglesia no ya hebrea solamente, sino la iglesia en todas partes, la iglesia católica, la iglesia de todos los pueblos, incluyendo los hebreos, pues la capital fue Roma. De manera que donde se regocijaba Roma, se regocijaba la iglesia entera. Donde Roma sufría, sufría la iglesia entera. Porque la cabeza visible del pueblo de Dios en todas partes, de la iglesia de Dios, de la iglesia católica, pues la cabeza residía en Roma, el vicario de Cristo. En Jerusalén residía el rey,
en Roma reside o residía el vicario del rey, el vicario de Cristo. Pues bien, estas palabras el profeta se las dirige a Jerusalén. Levántate, resplandece, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Jerusalén fue la ciudad del gran rey. El rey David fue rey desde que vivía en Hebrón. Él fue rey y después añadió a Jerusalén a su reinado, de manera que desde ese instante aquel que reinaba en Jerusalén, aquel descendiente de David, reinaba sobre toda la iglesia hebrea, sobre todo el pueblo de Israel. Y Jerusalén pues vio la gloria, vio la paz, vio la prosperidad, vio el reino de Dios tanto cuanto se podía ver en esos momentos durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón, al menos al principio de su reinado. Después de eso, pues la historia de Jerusalén ha sido subidas y bajadas. Unos reyes le eran fiel al Señor, de manera que el Señor bendecía a Jerusalén y a todo el pueblo hebreo. Otros reyes le eran infiel al Señor, de manera que Jerusalén sufría las consecuencias y el pueblo hebreo sufría las consecuencias. Y hay una correlación, porque sí, pues es más fácil ver cuando un rey es malo y se aleja de Dios, y está claro en el Antiguo Testamento cuando los reyes se alejaban de Dios y el pueblo sufría, pero es una correlación, porque también nos dice la Escritura que el pueblo tiene el rey que se merece. Así que si el pueblo está corrompido y está que no le hace caso al Señor y se aleja del Señor, pues así va a ser los gobernantes que el Señor le envía. Así que es un misterio y Dios está en control de todo. Pero pues así sucedió en Israel, hermanos, y así sucede en la iglesia. Igual, porque no es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, y otro Dios diferente, el del Nuevo Testamento. Eso es una herejía. La iglesia ha sido clara. La revelación en el Antiguo Testamento es palabra de Dios, sí lo es. Y es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el Señor se ha abierto, o más bien la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que originalmente era solamente hebreo, después de la encarnación se abrió a todas las naciones. Le fue manifestado el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que fue manifestado originalmente solo a los hebreos. Después de la encarnación le fue manifestado a todos los pueblos. La manifestación, la epifanía, que es otra palabra griega, que pues también la hemos conservado, porque epifanía viene de la palabra griega que quiere decir manifestación. Pues eso, Jerusalén, en sus subidas y bajadas, profetiza aquí el profeta Isaías que en un momento en que Jerusalén estaba en lo más bajo, Jerusalén, que estaba llamada a ser luz de las naciones, estaba en lo más profundo, en lo más bajo que pudo haber llegado, de manera que Jerusalén no estaba haciendo su trabajo y por lo tanto no estaba siendo luz para los pueblos, y por lo tanto el pueblo y el mundo entero estaba en tinieblas, como dice aquí.
Mira que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos. Cuando estaba en lo más profundo Jerusalén, por lo bajo que había caído, que ni siquiera tenía a un rey, porque démonos cuenta que en esos momentos donde se cumplió esta profecía la primera vez, pues ¿quién reinaba sobre Jerusalén? Herodes, que no era el verdadero rey, era un usurpador. Herodes, que no era de la línea de David, no era un rey legal, no era un rey verdadero, no era un rey establecido ahí por Dios, permitido por Dios, sí, para que se cumpliera la palabra, pero no con la bendición de Dios. No tenía, podemos decir, el munus de rey, no lo tenía. Sin embargo, estaba ahí llenando un espacio y cumpliendo la palabra de Dios, pero sin ser rey. Así como Judas cumplió la palabra de Dios, pecando. No que Dios quería que él pecara, pero el Señor permitió su pecado para realizar la redención del mundo. Porque es que, pues a Dios no se le escapa nada. Herodes, que no era rey, estaba sentado y tenido como rey por todos. Pero Jerusalén, precisamente porque aquel que estaba no era, pues Jerusalén estaba en tinieblas. Y con Jerusalén el pueblo hebreo. Y el mundo, porque el mundo depende de cómo esté el pueblo de Dios. Ya se lo dijo Dios a Abraham: sobre ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios escogió a su pueblo, que como dice San Pablo, la llamada de Dios es irrevocable. Para aquellos que dicen, bueno, pues ya Dios rechazó a los hebreos, ya no hay nada que ver, a la porra a los hebreos. Pues no, dice San Pablo, la llamada de Dios es irrevocable. No podemos jugar con esas cosas, no. Es como que los que dicen ahora, mira cómo está la iglesia católica, parece que el Señor la abandonó. No, el Señor no ha abandonado a esa iglesia. Pero mira lo que está pasando y enseñando. Sí, el Señor está permitiendo, pero el Señor no abandona a su pueblo. Ni a su pueblo hebreo, aunque muchos le han sido infiel, ni a su pueblo católico, aunque muchos le han sido infieles. No. Porque Dios es fiel. Y dirás, bueno, pero entonces no tiene caso vivir la santidad. Sí, porque al final aquellos que mueran en gracia de Dios se salvan, hebreos o no. Y al final aquellos que mueran en pecado se condenan, hebreos o no. Así que el Señor es fiel. El Señor, que es infinitamente misericordioso, es también infinitamente justo. Porque no es que haya dos dioses, hay uno solo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El Dios que es infinitamente misericordioso es el mismo que es infinitamente justo. Es el mismo. ¿Qué recibimos del Señor? Pues depende de ti y de mí. Si acepto su misericordia, la recibo. Si rechazo su misericordia y quiero vivir en pecado, pues recibiré su justicia. El libre albedrío, un misterio, pero una realidad. Bueno, volviendo aquí. En ese tiempo en que Jerusalén estaba por el piso, es entonces cuando dice aquí, pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Como a Dios no se le pasa nada, ni se le olvida, ni abandona a su pueblo, a pesar de la oscuridad que había en Jerusalén, en Israel y en el mundo entero, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el resto de Israel, en ese puñado de
hebreos que le fueron fieles a Dios, que esperaban a Mesías, que creían en todo lo que había enseñado Dios en el Antiguo Testamento y creían en las promesas y vivían en la gracia de Dios tanto cuanto podían, y sobre todo la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María, la nueva Eva, la obra maestra de Dios, vivía esperando la esperanza de Israel. Y fue a ella precisamente que se le apareció el ángel, fue escogida desde toda la eternidad para ser la madre de Mesías, y oscuramente estuvo 9 meses teniendo al infinito, al santo, al todopoderoso en su vientre, y finalmente es manifestado al mundo. Mira que las tinieblas, pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Esa luz en medio de las tinieblas comenzó en el puñado, en esta criatura perfectísima de Dios, comenzó ahí, y a los que estaban a su alrededor, a su esposo San José, aquellos que le dieron hospedaje en el establo, porque no había lugar para ellos dentro de la casa, a los pastores que estaban por allí, y luego, como ya se estaba acabando el tiempo de los hebreos y estaba a punto de comenzar el tiempo de los gentiles, pues vinieron los gentiles. Dice aquí: las naciones caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Alza tus ojos y mira alrededor, todos ellos se congregan, vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, tus hijas abrazadas a su costado. Entonces mirarás y te pondrás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, pues la abundancia del mar se volcará sobre ti. Llegará a ti la riqueza de las naciones. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y Efá. Todos vendrán de Sabá, cargados de oro e incienso y pregonando alabanzas al Señor. Estos sabios, estos reyes, se les llama reyes, ¿habrán sido reyes en su pueblo? Pues tal vez. De lo que sí sabemos con certeza era que estudiaban las estrellas y sabían que la estrella de Mesías había aparecido. Probablemente ellos pues fueron instruidos por Daniel. Daniel estuvo en Babilonia y Daniel fue muy conocido en Babilonia pues por su carisma de poder interpretar sueños, por sus profecías, por haber salvado a Susana, en fin, por ser un profeta del Señor, por todo lo que hizo estando el pueblo de Dios en exilio, pues Daniel fue conocido en el pueblo de Dios y fue conocido por los gentiles, porque el pueblo de Dios habitaba en territorio gentil en esos momentos. Es muy probable que él pues haya dado a conocer a estas personas que estudiaban las estrellas y les haya dicho proféticamente por qué tienen que buscar, qué es lo que tienen que buscar para saber que el rey de los judíos ha nacido. Y eso pues duró por años, duró por muchos años, 14 generaciones, si no me equivoco, desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de nuestro Señor. Pues cuando llegó el momento, y ellos siempre buscando, esperando, la vieron y salieron de su tierra. Porque a ellos ya habían estado en contacto con el pueblo de Dios, esperaban a Mesías y fueron para allí. Fueron los primeros que oficialmente reconocieron en Jesucristo al Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Lo reconocían como Dios, porque desde entonces dice aquí oro e incienso. El incienso se usa para la adoración a Dios.
Así que estos gentiles fueron los primeros, ya cuando se estaba acabando el tiempo de los hebreos y estaba a punto de comenzar el tiempo de los gentiles, pues ellos fueron los primeros. Ellos que llevaban años esperándole. ¿Cuántas generaciones habrán pasado desde Daniel hasta que estos hombres por fin vieron que ahora es el momento? Supieron leer las señales de los tiempos. Cosa que tú y yo tenemos que espabilarnos también, si aún no lo hemos hecho, ver las señales de los tiempos para ver en qué tiempos estamos viviendo. Pues bien, todo eso pasó que cuando estaba en lo más bajo Jerusalén, apareció la luz en ese puñado fiel. Pero las profecías se repiten, las profecías tienen más de una aplicación. ¿Qué tal ahora? Eso fue profetizando cuando se estaba acabando el tiempo de los hebreos y estaba por comenzar el de los gentiles. Pues desde hace un tiempo para acá se está acabando el tiempo de los gentiles también. Los hebreos tuvieron aproximadamente unos 2000 años donde el Señor estuvo exclusivamente con ellos, dándole al pueblo hebreo toda su revelación, todas sus gracias, guiándoles, preparándolos para la primera venida de Mesías. Luego, cuando los gentiles entran al pueblo de Dios, aproximadamente 2000 años también, el Señor ha estado dándole a su pueblo mayormente gentil todas las gracias, los sacramentos, toda la nueva alianza, todo lo necesario para que estos gentiles que no conocían al verdadero Dios lo conozcan y reciban y acepten a Dios hecho hombre, a Jesucristo, el Mesías, y ya que han pasado, y exclusivamente, porque básicamente, aunque sí ha habido hebreos en la iglesia por 2000 años, han sido minoritarios, porque el Señor ha puesto un velo en muchos en Israel para que no reconozcan a Mesías. Esto está en la palabra de Dios. Y en parte es porque es el tiempo de los gentiles. El Señor le da su atención casi exclusivamente a los gentiles. Digo casi porque incluso en tiempo de los hebreos el Señor de vez en cuando le daba a algún gentil un rayito de luz, como cuando Daniel estuvo en Babilonia, y hay unos cuantos gentiles cuando la reina del sur vino a ver las obras de Salomón. Ella tampoco era hebrea, pero casi exclusivamente a los hebreos en el Antiguo Testamento y de vez en cuando a los gentiles. En el Nuevo Testamento es casi exclusivamente a los gentiles y siempre ha habido presencia hebrea en la iglesia. Pero en masa, pronto se convertirán los hebreos, pronto el pueblo judío va a aceptar a Mesías. No porque lo digo yo, porque lo dice el Señor, es una profecía. Y como todas las profecías de Dios, se cumplen, porque Dios es veraz. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? Que se está acabando el tiempo de los gentiles. Pues, ¿cómo está Roma? ¿Cómo está esa ciudad llamada a ser la luz del mundo? Llamada a ser la luz en la fe, la luz del pueblo de Dios. Pues Roma está en tinieblas. Y si Roma está en tinieblas, la iglesia está en tinieblas. Y si la iglesia, que es la que está llamada a ser la luz del mundo, está en tinieblas, pues el mundo está oscurísimo. Sin embargo, existe ese puñado, ese grupito de fieles al Señor que lo esperan con ansias, así como los hebreos de entonces fieles esperaban a Mesías en su primera venida. Pues los católicos fieles de hoy esperamos, y digo fieles porque no que sea
lo perfecto o no que sea una persona, eso solo Dios puede juzgar. Pero una cosa sí digo, mi corazón está en querer buscar a Dios. Falle o no, mi corazón está en querer buscarlo y espero que el tuyo también. Y si no, pues venga, entrégale tu corazón completamente y no tengas que esa sea tu primera prioridad. Buscar al Señor, estar en su gracia, ser su amigo. De lo contrario, estás perdiendo el tiempo si no estás haciendo eso. Pues hoy en día los católicos fieles, el pueblo de Dios fiel, también esperamos a Mesías, pero ya no en su primera venida, sino en su segunda venida. Dice aquí, las naciones caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Todo eso pasó con Jerusalén, o la nueva Jerusalén en el mundo, que fue Roma. La iglesia se llenó de riquezas materiales de todas partes del mundo, porque se cumplió, Dios es fiel a sus promesas. Sin embargo, pues después de esa gloria que tuvo la iglesia, humanamente hablando, pues la iglesia está en oscuridad ahora, pero el Señor no abandona a su iglesia, el Señor sigue en esos corazones fieles, sigue aquí. El Señor amanece sobre ti. El Señor sigue dándole su luz a su pueblo fiel. ¿Que no se nota mucho? Bueno, pues tampoco se notó. Cuando la encarnación ocurrió, ¿quién se enteró? La Santísima Virgen María, la primera. Luego, su prima es Santa Isabel, que profetizó, ¿quién a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Dios le había comunicado a Isabel, a Santa Isabel, que la Santísima Virgen María había concebido a Mesías. Y después se enteró San José, porque le dijo el ángel. Ellos tres. La humanidad estaba ajena a la realidad de que Dios estaba amaneciendo sobre su pueblo. Y los primeros 30 años, pues nadie se enteraba tampoco. Y durante los 3 años desde que comenzó nuestro Señor su vida pública, pues por fin muchos se enteraron, sí, pero qué difícil fue, porque muchos de los que se enteraron, algunos terminaron rechazándolo, y otros, aunque no lo rechazaban, pues no tenían muy claro. De sus discípulos queridos, todavía no caían en cuenta que Mesías tenía que morir y resucitar. Tuvo el Señor que aparecérseles varias veces, darles muestra de que estaba vivo, para que por fin cayeran en cuenta, pero es que esto tenía que pasar. Y con todo eso después, pues tuvo el Espíritu Santo que venir en Pentecostés y así ya aclararlo todo. E incluso eso, después de haberlo aclarado todo, le ha tomado a la iglesia profundizar en ese depósito de la fe durante muchos siglos para ir aclarando no una nueva revelación, sino lo que estaba ahí desde el principio. Y cada vez que hacía falta, pues la iglesia aclaraba las dos naturalezas de nuestro Señor, la unión hipostática, donde una persona, la persona divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, poseía y posee dos naturalezas, la naturaleza divina, con lo cual es Dios verdadero, y la naturaleza humana, con lo cual es hombre verdadero, pero ambas unidas en una sola persona, la persona del Verbo. Todas estas aclaraciones necesarias, pues a la iglesia le ha tomado siglos hacerlo, con la guía del Espíritu Santo, y todo eso estaba presente desde el comienzo, porque, como dice el apóstol Judas Tadeo, en su carta, que dice, la fe que ha sido entregada de una vez por todas al pueblo de Dios. Pues esa fe, ese depósito de la fe que el vicario de Cristo y aquellos en comunión con él lo han estado protegiendo durante todos estos años, a pesar de sus pecados personales,
pues eso demuestra que todavía tenemos que seguir aprendiendo y profundizando en la fe. Así que el Señor se toma su tiempo. Hoy en día, ¿cuántos se dan cuenta de lo que está pasando? Pues muy pocos, muy pocos. La mayoría de los católicos no se enteran de que tenemos un Herodes en Roma, así como había un Herodes en Jerusalén, pues hay un Herodes en Roma, que no es verdadero vicario, que el Señor lo ha permitido por sus planes, pues y ni tú ni yo somos nadie para cuestionar al Señor, solo entender lo que Él está haciendo, aceptarlo, vivir de acuerdo a ello, seguir siendo fieles y esperando. Porque así como el falso rey Herodes estuvo cuando estaba cerca la venida primera de Cristo, pues este falso vicario también está porque está cerca la venida de Cristo. Se acabó el tiempo de los hebreos y ahora que se está acabando el de los gentiles, pues las cosas están tomando una velocidad increíble. Pero muchos no se enteran. Espero que si para alguno de los que está escuchando esto es cosa nueva, de que pues este señor Jorge Mario Bergoglio no es el vicario de Cristo, pues no se escandalicen. Visiten el canal. Tengo este canal, un hebreo católico compartiendo la fe, sobre todo la serie Gálatas 3:28. Ahí doy explicaciones de cómo es posible, de la logística, cómo esto ha ocurrido, permitido por Dios y dentro de su plan, porque el Señor no abandona a su iglesia. También hay otros canales de personas que, aunque no vemos perfectamente igual en todas las áreas, en esta situación esencial de que estamos ante un Herodes, por los tiempos que estamos viviendo, eso lo vemos, ahí estamos igual. Recomiendo pues a César para Jesucristo, es un canal que me ha ayudado a aprender mucho. Pidan por él. Arturo, periodista católico, pidan por él. Él también tiene claro de que es un Herodes el que tenemos en Roma. A ver, esto creo que hay otro. Sí, pues por lo menos. Macabeo también, que él está claro en eso. Repito, no estamos exactamente en la misma página en todas las áreas, pero en esta, que considero esencial, pues sí. En fin, digo esto pues para que no vayan a pensar que esto es una locura personal, lo que digo de Jorge Mario Bergoglio, sino que este puñado, que aunque somos pocos que nos estamos dando cuenta, pues cada vez estamos creciendo más, así como pasó en el Antiguo Testamento. No tengan miedo, y si no están de acuerdo con esto, pónganlo en oración. Y como dice San Pablo, examínenlo todo. No desechen algo simplemente porque, mira lo que está diciendo, qué cosa tan terrible. Examínenlo. No sean como el Sanedrín, que quería condenar a muerte sin un juicio. Querían condenar a muerte a San Pablo y a San Pedro, a San Pablo y creo que a Andrés, y uno dijo, pero ¿y desde cuándo nosotros condenamos sin examinar? No sean como ellos. Si es la primera vez que escuchan y no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, no me condenen sin antes examinar la evidencia. Y les conviene examinar la evidencia, porque pues así como muchos hebreos no se enteraban de lo que estaba pasando, muchos católicos no se enteran de lo que está pasando. Y los hebreos que esperaban recibir la verdad por los medios normales, en aquel entonces, pues por ejemplo, van al fariseo y le preguntaban, iban al sacerdote del momento, al sumo sacerdote, y le preguntaban, pues no iban a tener la verdad clara, porque ellos eran parte del problema. Si hubiesen ido al rey en aquel momento, pues tampoco les iba a ayudar. Vemos en el Evangelio, veremos que ellos fueron al rey y les ayudó en parte,
pero él les quería ayudar para matar a Mesías. Así que la mayoría de las personas en aquel momento, si hubiesen ido a los medios normales para instruirse, bueno, pues vamos a ir al templo a ver qué nos dicen, o vamos a ir al rey a ver qué nos dice, o vamos a ir a los fariseos a ver qué nos dicen, pues no se hubiesen enterado. Tuvieron que escuchar a San Juan Bautista, un profeta que no estaba dentro de la estructura de la iglesia hebrea tradicional. Sí era miembro de la iglesia hebrea, pero visiblemente pues parecía un loco, un loco que vivía en el desierto, diciendo cosas que pues parece que tienen sentido, pero ¿por qué los fariseos y los demás no le hacen caso? ¿Por qué lo meten preso? Sin embargo, estaba diciendo la verdad. Pues hoy en día igual. Si vas a tu parroquia, a la diócesis, a tu obispo, a Roma, y le preguntas, bueno, pues ¿y qué es lo que está pasando? Que no creas que vas a tener una respuesta clara o la verdad completa. Pero hay varios locos en el mundo, locos, entre comillas, como San Juan Bautista, pues que están proclamando la verdad. Y miembros de la iglesia sí, pero en apariencia, así como San Juan Bautista, en apariencia él no era de la estructura, pero lo era porque era hebreo y era profeta y estaba ahí porque Dios lo quería, pues este puñado de locos que está por todo el mundo diciendo locuras como que Jorge Mario Bergoglio no es el Papa, pues ellos son los que están diciendo la verdad. Miembros de la iglesia, aunque quieran decirle, no, son unos sectarios, son unos sedevacantistas, son unos... No, son los que están diciendo la verdad, porque los que se supone que la digan no la están diciendo. Así como pasó al principio del Nuevo Testamento. Los que tenían que estar enseñando la verdad no la enseñaban. Entonces el Señor llamó al loco, entre comillas, San Juan Bautista, para que comenzara a preparar el camino del Señor. Y como el Señor está a punto de venir, pues hay un puñado de locos preparando el camino del Señor también. Predicando para el que quiera escuchar, para el que quiera enterarse, vivir en la gracia de Dios, aceptando y viviendo la sana doctrina incambiable de la Santa Iglesia Católica, que cuando nos dicen que el número del catecismo tal, el numeral tal, ha cambiado, pues no ha cambiado. Este Herodes lo ha querido cambiar, pero no ha cambiado. Ese cambio no es válido. Así como cualquier decisión que Herodes haya hecho, pues no es válida. Y mucho menos la matanza de los inocentes. El que pueda entender, que entienda. En fin, que me he estado extendiendo mucho, pero yo creo que pues era necesario. Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de occidente y de las islas te ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado.
que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aquí en el Salmo 71 o 72, depende la versión que tengan, pues habla de esa primera venida del Rey, de Mesías, de lo que Él ha hecho en su iglesia, porque Jesucristo y la Iglesia Católica son uno. Recordemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Y recordemos que desde el principio Dios es claro: abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Y Dios, que prometió en el Antiguo Testamento casarse con su pueblo, dice específicamente con Jerusalén, dice, ya no te llamarán abandonada, te llamarán desposada. Y en varias otras profecías que Dios promete que se casará con su pueblo, pues lo ha hecho en el Nuevo Testamento. Se ha hecho hombre, ha tomado carne y se ha casado con su iglesia, con su congregación. De manera que se han hecho una sola cosa. Por eso los sacramentos que tenemos en la iglesia es Cristo nuestro Señor quien los administra en su iglesia, porque la iglesia y Cristo ya no son dos, sino somos una sola cosa. Con el bautismo somos injertados a Cristo. Somos miembros de Él. Carta de San Pablo a los Efesios. Aquí no me salto, en el diccionario se saltan 2 o 3 versículos, aquí los leo todos. Efesios capítulo 3, versículos del 2 al 6. Ya habréis oído que Dios me concedió el encargo de administrar su gracia en favor vuestro, pues mediante una revelación se me dio a conocer el misterio, como brevemente lo he descrito antes. Por su lectura podéis captar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Amén. Pues sí, hermanos, disculpen por es que aquí el hermano Sol, pues yo creo que está haciendo esto un poquito borroso, disculpen. Pues sí, San Pablo dice así de claro: los gentiles son coherederos. Dice aquí, esta palabra es importantísima, son coherederos, que los gentiles son coherederos. Estas personas que dicen, pues ya a la porra con los hebreos, pues no se enteran. Porque la llamada de Dios es irrevocable. No es que pues ahora solo los gentiles y ya no hebreos. No. Los gentiles no son herederos. Dice aquí San Pablo, los gentiles son coherederos. Porque el Mesías es el Mesías de todos. Venido en la carne, en el pueblo hebreo, sí. Pero venido para los hebreos, para los suyos, aunque muchos no le conocieron, pero otros sí. Y vino para los gentiles, que no eran pueblo y ahora lo son, en Cristo. El Mesías es para los hebreos y para los gentiles. Claro que ha habido un tiempo de los hebreos, que históricamente hemos visto, y un tiempo de los gentiles, que se está acabando, y está cerca la segunda venida del Señor. Pero sí, los gentiles son coherederos. Si son coherederos es que no son los únicos, sino que son herederos con. Los hebreos son herederos y los gentiles son herederos con ellos. Son coherederos. Muy bien. San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envió a Belén diciéndoles, id e informaros bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que también yo vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Pues bendito sea Dios. Aquí el Evangelio llama a Herodes rey en 3 ocasiones. ¿Era rey? Pues no lo era. Que pues en cierto modo era rey porque estaba encargado, pero no era el rey legítimo, no era el verdadero rey de Israel. Porque el heredero del trono de Israel en estos momentos era San José. Está claro en la genealogía de San Mateo, de Abraham a David a San José. Y es por San José por lo que legalmente, pues Jesús se convierte en el heredero de David, en el hijo de David, y verdadero rey del pueblo de Dios, el rey de los judíos, que quedó tan claramente marcado en la cruz, en su trono. Él escogió la cruz como trono y ahí estaba claro, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pues dicen, pero es que todo el mundo llama al Papa Francisco. A Herodes le llamaron rey. 3 veces el Espíritu Santo aquí se refiere a él como rey. Mas sabemos clarísimamente que no lo era. Herodes no lo era. Si lo era, era un rey falso. ¿Cómo se llama? Un usurpador. Porque el trono le correspondía a San José y por lo tanto a Jesucristo. Y él estaba ahí, Dios lo permitió, sí, pero no estaba ahí con la bendición de Dios. Bergoglio está ahí permitido por Dios, pero no con su bendición. ¿Qué hizo Herodes? Herodes averiguó, Herodes tenía 2 caras. Herodes le dijo a los magos, explíquenme, quiero escuchar. Y aceptó, entendió que efectivamente Mesías había nacido y que probablemente tenía 2 años como mucho y que había nacido en Belén. Y diciéndole a los reyes, sí, dígame, porque yo quiero ir a adorar. Pero ¿qué fue lo que él quería hacer en verdad? Matarlo. Y cuando se fueron los magos, él fue y asesinó a los varones de 2 años o menos de Belén y de los pueblitos alrededor de Belén. El 2 caras, el usurpador, el falso rey.
O como dice San Francisco de Asís en su profecía, que dice que habrá un papa no canónicamente elegido, que será el destructor. Pues sí, así que no debemos asustarnos, porque muchos dicen, no, que si el Papa Francisco, pues no, no lo es. No lo es, hermanos. Entonces, ¿es que el Señor abandonó a su iglesia? No, el Señor ni abandonó al pueblo de Dios cuando Herodes estaba en el trono y el verdadero rey en la calle, pues tampoco abandona su iglesia hoy en día, cuando Francisco está en el trono desde hace tiempo y donde mucho tiempo el verdadero Papa, Benedicto XVI, estuvo en la calle, por así decirlo. Y ahora estamos en un periodo, pues, ¿cuándo dejó de haber un rey en el pueblo de Dios? Cuando Jesucristo estuvo en el sepulcro. Porque Herodes, falso rey, no lo era. Jesucristo, verdadero rey y reconocido por el pueblo cuando entró a Jerusalén, luego murió. Hubo un periodo donde no hubo rey, el sábado santo. Pues estamos ahora en el sábado santo de la iglesia, donde no tenemos vicario de Cristo. ¿Cuánto va a durar este sábado? Pues lo que Dios quiera. Y el Señor nos queda, según la profecía de San Malaquías, nos queda un verdadero papa más, Pedro el Romano, que será el último, y ya con Pedro el Romano, pues ya estaremos listos para recibir al Señor. Porque después de Pedro el Romano, en la lista de papas que nos da San Malaquías, pues viene el final de los tiempos. Ahora mismo estamos, según esa misma profecía, en la persecución máxima de la iglesia. Eso es lo que estamos viviendo con este Herodes en Roma. Pero bueno, todo esto ha de ser motivo de alegría, de confianza en el Señor, que ni abandonó a su pueblo hebreo a pesar de sus muchísimos pecados, sino que siguió siéndole fiel a aquellos que le eran fiel, ni abandona a su iglesia católica, aunque muchos le han sido infiel. Y el Señor sigue siéndole fiel a aquellos que quieren serle fiel. Tú y yo, siempre seámosle fiel al Señor. Siempre examinemos, no que Roma dijo tal. Lean el catecismo de la Iglesia Católica, publicado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. Lean los documentos de la Iglesia, todo hasta Benedicto XVI. La enseñanza de la Iglesia no cambia. Todo aquello que sea diferente, que ha habido mucho desde que está este Herodes en Roma, deséchenlo. Porque ni Herodes era rey, ni Bergoglio es el vicario de Cristo. Pero el Señor no abandona su iglesia. Los medios están ahí. Busquen, sean fieles, manténganse fieles y pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.